y él, él vendía esta pieza para comprar el horno, pues, o sea, vendía piezas. Y justo la vi y me encantó porque pues es como que, aunque anatómicamente obviamente no es un Correcto. ojo anatómico como este, quizá que es un poco más exacto, Sí. pero claro, te remite directamente a lo que es, no es una pipa este. Y pues ya, o sea, fueron estas piezas que como que en un principio acumulé, porque esta pieza tendrá creo que unos 10 años que la tengo, o 12 años, algo así, 10 años quizá, que la, que la compré. Entonces, sí, estas cosas que yo en un principio creo que la colección iba solo de ojos, ¿no? Como, y ya llegó un punto donde yo dije, es que yo ya no puedo seguir comprando ojo grande, ojo pequeño, ojo amarillo, ojo verde, ojo azul, ojo pintado, ojo bordado, o sea, como que ya empecé a pensar algo más que no solamente el ojo, ¿no? O sea, la mera imagen del ojo y ahí fue que empezaron a aparecer otras cosas, ¿no? Como empezar a pensar el ojo como un símbolo de la divinidad, pero también como algo anatómico, ¿no? Que además sí hay una tradición pictórica pues, eso de las clases de disección y de las escuelas de anatomía y todo eso, ¿no? Rembrandt y muchos otros pintores han tenido un acercamiento, como esa pieza que está ahí, que de hecho está inspirada en una clase de anatomía. Entonces sí ha habido como que la parte médica, hay varias piezas que hablan de algo muy médico, pero también hay piezas que interactúan, ojos que interactúan con el paisaje o que interactúan con la naturaleza, las flores, el cielo, no sé. Ojos que interactúan con la comida también, como que ahí hay un núcleo también que es un poco raro, pero bueno, hay piezas de ojos y comida. Entonces, como empezar a encontrar esas asociaciones fue lo que me hizo como entender más la colección, que pudiera yo encontrar esas líneas y esos discursos que hablaran no solamente de ojo, ¿no? Sino la mirada, el sentido, el órgano anatómico, ¿no? Como algo un poquito más complejo, ¿no? Y pues al final era eso, ¿no? Yo llevo ya 20 años con que veo ojos, ¿no? Todos los días y que vivo de los ojos. Entonces fue como trabajar. Y al principio, fíjate que yo me rehusaba a coleccionar ojos, ¿no? Porque decía, pues claro, ¿no? Es que soy oftalmólogo, pues qué chiste. Y hasta que una amiga muy querida, Andrea Rosano, me dice, pues es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, tú ya estás como, pues sí, clavado con ese tema y obviamente es algo que solo tú vas a ver, ¿no? Y ahora ya me gusta que mis primos y amigos ya me dicen, oye, después de conocerte, o sea, después de todo lo que estás haciendo, dice, vemos ojos en todos lados gracias a ti, ¿no? Como que, y ya me mandan, ¿no? Ay, mira, vi un mural con ojo, vi un cuadro con ojo, vi esto con ojo, ¿no? Como, o me regalan cosas con ojos, ¿no? Ya también, como, ya siento, ¿no? Que ya he influenciado a más personas. Ay, qué increíble. Sí, pudiera parecer algo inmediato, sin embargo, yo veo justo un montón de cosas, ¿no? Bueno, también por eso quise mostrar aquí en las imágenes que dentro de tu colección, que por cierto cohabita contigo, pues tienes una gran variedad, ¿no? Aquí solamente pues estoy mostrando algunas, pero me parece increíble, ¿no? Como desde todas las formas en las que se puede hablar de ello, todas las materialidades, eh, no sé, como que me parece súper vasto y pues sí, a lo mejor como esta cuestión de que soy oftalmólogo, perdón, pero creo que igual tu búsqueda pues ha ampliado bastante pues la conversación en torno a ello. Sí, y he encontrado curiosamente que el ojo es un órgano o un símbolo que se representa frecuentemente en el arte. Y como te decía, sí me interesa mucho encontrar piezas que además tengan una calidad estética, ¿no? Que tengan algo más que solamente ser una colección de ojos. Porque por ahí circulan, seguramente te habrá aparecido alguna imagen en internet de como cuartos con ojos. Hay varias animaciones probablemente hechas con IA y pues eso, ¿no? O sea, son como ojos random, nada más puestos así como si fueran cuadros en una habitación, que es lo que yo no he querido que se convierta, ¿no? O sea, creo que en algunas de las piezas, por ejemplo, en las que se están viendo ahora, el ojo no es tan evidente. Bueno, además de que el zoom quizá no ayuda, ¿no? Pero en algunas es muy evidente que hay un ojo y en otras no, ¿no? Te cuesta ahí, entonces le das un par de vueltas y siento que sí te detona una reflexión por qué esa pieza tiene que ver con el ojo, ¿no?
Sí, claro, que justo eso es lo que hace el arte, ¿no? No nos muestra, como decías, el diagrama anatómico, la escultura anatómica de cómo es exactamente el ojo, sino que es una interpretación de ese símbolo y Claro. todo lo que podemos leer al respecto. Jerry, después de adentrarte totalmente en este tema, tu colección da un giro, ¿no? Ahí cuando empiezas tú también a conocer a otros agentes culturales. Me contabas que conocías a algunos historiadores, algunos artistas y que justo su influencia también te ha permitido pues conocer ahora sí que más de su contexto y también veo que en tu colección también estás como involucrando tu contexto, ¿no? Esto que nos contabas, yo vengo de este pueblo, así era la vida, quiero retratarla, esto es parte de, aunque no nos guste, ¿no? Hablando por ejemplo de la violencia. Entonces, ¿cómo crees que ese mismo contexto, esas influencias, pues dieron este cambio o esta otra dimensión a tu colección Altos? Y fíjate que, gracias por la pregunta, me parece muy interesante porque es algo que yo también reflexiono mucho. Pues digo, ahora ya creo que soy un agente más de arte, del arte contemporáneo en esta ciudad y hace, tengo 5 años, mucha gente no me saludaba, no me conocía, ni yo tampoco los conocía y ahora me da gusto llegar a las inauguraciones o a los eventos de arte y encontrar amigos y gente que conozco. Y veo mucha gente que solamente está centrada en el arte contemporáneo. Y para mí ha sido muy importante pensar que lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo los artistas ahora y los demás agentes que estamos en el medio, pues es continuar con el legado de la historia del arte, ¿no? Nosotros estamos, creo yo, insertados en esta narrativa histórica. De hecho, la última exposición que hicimos en La Guerrera la hicimos en Lagos de Moreno y para mí fue muy importante por dos cuestiones. Primera, porque era en los Altos de Jalisco, pues yo soy de San Juan de los Lagos, pero Lagos de Moreno tiene una actividad cultural mucho más interesante e importante. Nos invitaron ahí, igual y Lobato, a exponer. Y además de que estábamos justo descentralizando el arte, que es uno de los temas que nos interesa mucho en el proyecto de La Guerrera, también estábamos honrando la figura de un pintor que, aunque tuvo el reconocimiento de sus pares en su momento, los 40, que fue Manuel González Serrano, como que no ha trascendido a la historia, quizá por su muerte temprana, como uno de los grandes pintores, ¿no? Aunque cada vez está retomando su figura y su importancia y su legado. Entonces, un amigo a quien quiero mucho, Héctor Bustamante, que fue también además uno de mis mentores en todo esto, nos prestó un par de piezas, no, 4 piezas, perdón, que él tiene de su colección e invitamos a artistas contemporáneos de La Guerrera y algunos otros que consideramos pertinentes a dialogar con la obra de González Serrano y creo que fue una expo muy linda por eso, porque las nuevas generaciones se encontraron y se reencontraron felices con uno de los artistas que creo fueron también más importantes en la primera mitad del siglo pasado, después de que viene todo este boom de la escuela nacionalista y los muralistas y todo esto. Son de estos pintores que vienen después de la ruptura, que realmente, por ahí está la foto, exacto. Eh, y entonces, y por eso, ¿no? Siento que estas cuestiones yo las pienso mucho y porque yo vengo pues un poco más de allá, ¿no? De mis amigos, antes de que yo estuviera tan involucrado en el arte contemporáneo, son historiadores del siglo XX o de arte virreinal. Entonces, pues como yo también quise intentar como traer ese bagaje, esas enseñanzas y experiencias que había tenido con ellos a mi trabajo como dentro de la guerrera. Y creo que por eso también tanto mi colección como la guerrera tienen un símbolo y una característica. La guerrera, debo declarar que no es solo mi proyecto, lo comparto con Gonzalo García. Por cierto, antier estuvimos con él, estuvimos celebrando que ganó la final Tamayo de este año. Yay, Y sí, felicidades. gran amigo y gran pintor y, Ah, y muy contentos por su reconocimiento. Y entonces, bueno, ha sido esta mezcla de experiencias, ¿no? Él desde su experiencia como artista y yo desde mi experiencia, pues, como más como coleccionista ahora, porque también
he de decirlo que en un principio me costaba mucho asumirme como coleccionista hasta hace un par de años, ¿no? O sea, tú me decías, es que coleccionas, y yo, pues, sí, sí colecciono, pero yo pues veía colecciones grandes como la de Andrés Blaisten, que lo conozco, o Wow. nosotros, que yo decía, claro que lo mío al lado de eso, pues palidece, ¿no? Pero Sí. bueno, ahora he entendido que justo el coleccionismo es mucho más diverso y mucho más variado que como esta sola idea, ¿no? De tener solo los grandes cuadros de la gente consagrada. Y ya, pues me ha aventado más de lleno a esto, ¿no? También me ha dado más confianza a mí. Estoy en un grupo con Baby Solís de obras de arte comentadas, que también ha sido muy interesante y muy provechoso y nutritivo la retroalimentación con mis compañeros, ¿no? Pues al final todos somos ñoños del arte, ¿no? Y nos encanta hablar sobre artistas, sobre compras, adquisiciones, hablar de los artistas, ¿no? De los nuevos artistas, de cosas que estamos conociendo. Y sí, pues eso más o menos ha habido ahí una cuestión que se ha ido amalgamando con el tiempo. Yo ahora ya me siento muy cómodo, muy contento y me siento ya como, ah, mira, ahí está justo la foto en la casa de Andrés Baizen, el día que nos invitó a conocerle y la parte importante del grupo. Y te digo, todo esto, mis amigos de antes, lo que estoy haciendo ahora, los artistas que he conocido, que son artistas muy jóvenes, como que se han amalgamado y han dado pues este resultado, ¿no? Que es tanto mi colección como el proyecto que se está desarrollando paralelamente, que es La Guerrera. Te advierte la presencia. Ahora que mencionas como esto de que no te asumías como coleccionista, pero después como que te cayó el 20 de que, oye, sí lo estoy haciendo, ¿qué dirías tú que es lo que hace a una colección? O sea, ¿cuál es como ese punto de inflexión en el que ya coleccionas? Híjole, buena pregunta porque creo que hay muchas respuestas. Yo en algún punto o alguien escuché que decía que es cuando compras una pieza y ya no tienes espacio para colgarla, que la llevas Ah, a una bodega, ¿no? Que eso ya te hace, o sea, ya no solo estás comprando para decorar acumulador. Ay. no, yo no creo tanto eso, ¿eh? Aunque creo que es un síntoma importante del coleccionismo. Yo creo que eres coleccionista cuando encuentras un hilo, cuando encuentras algo que te interesa y sobre el cual quieres explorarlo, ¿no? Y así puedas tener 10 piezas o 200. Creo que si tienes el hilo, y esto es una cosa que no, o sea, no es como en una película, ¿no? Que te cae como una inspiración divina y un rayo y entonces ya descubriste. Hablando con coleccionistas y yo mismo revisando mi trayectoria, creo que mucho de lo que coleccionas al principio luego ya no lo coleccionas, ¿no? Porque al principio creo que no tienes un ojo tan afinado y no tienes muy claro, no porque sean piezas malas necesariamente, simplemente ya no encajan en el discurso que quieres dar o no comparten los intereses estéticos que quieres explorar en tu colección. Entonces, para mí, cuando ya entiendes cuál es el eje que va organizando y que va rigiendo tu colección, es cuando ya se puede hablar de una colección. Claro, se surge también como una especie de investigación, ¿no? Como esa línea que pues se vuelve una obsesión y que termina por ir articulando un discurso en torno a un tema, ¿no? Puede ser como cualquier tema, pero creo que tenerlo claro y justo elegir, seleccionar como aquellas piezas que puedan abonar a ese discurso pues generan esta cuestión de que ahora ya es serio, ¿no? Como esta, pues una colección como tal, es una especie de curaduría también. Exacto, sí, pues al final justo es eso. Y yo, inclusive, pues esto, cuando veo a los demás coleccionistas y veo artistas que yo colecciono, los veo en sus colecciones, se leen de una manera muy distinta, porque cada colección tiene un alma, tiene un espíritu que le impregna su fundador. Y los mismos artistas, digo, cambia la narrativa, a veces poco, a veces muchísimo, dependiendo del contexto en el cual se inserten. Claro. En algún momento mencionaste algo como que tu interés en esta colección Altos era también crear una radiografía de tu momento histórico, ¿no? Tu entorno sociopolítico. ¿Podrías ampliarnos más sobre eso? Sí, pues te voy a decir que hubo un par de frases que siempre lo platico porque
creo que a lo largo de los años esto constituyó como parte de lo que estoy haciendo. Cuando conocí a Andrés Blaisten, precisamente, la primera vez fue hace 16 años, 17 años, yo estaba terminando la residencia. Era cuando todavía exponía su colección en Tlatelolco. Y lo que pues le dije, oye, me encanta tu colección, la admiro muchísimo. Y me acuerdo que me dijo, pues es que cualquiera puede coleccionar, deberías de coleccionar. Y yo para mí pensé, dije, "Ah, claro, ¿verdad? Pues lo dice porque es Andrés Blastein, ¿no?" Como yo no, o sea, pensando en las piezas que él tenía, claro, Claro. nunca en mi vida voy a poder coleccionar. Y tiempo más adelante, otro amigo querido, Santiago Certuche, también me decía, dice, es que yo creo que nuestra labor como amantes del arte es que empecemos a coleccionar a los artistas vivos, que están pagando renta igual que nosotros, que están con las mismas preocupaciones que nosotros, que están necesitados de repente de un varito extra para algo igual que nosotros, ¿no? O sea, si compras arte de Frida Kahlo o de cualquier artista ya muerto, pues en realidad no estás enriqueciendo al artista, o no estás aportando al artista, estás aportándole a un dealer, a un intermediario que te está vendiendo la pieza, ¿no? Pero ya al final no estás apoyando a los artistas, que es como el motor principal. Y siento que esas dos frases fueron como esa piedrita que echan al lago y la onda después de mucho tiempo llega a la otra orilla, ¿no? Y logra resonar. Y pues sí, sí, eso es lo que me empezó como a rondar por la cabeza cuando ya empezaba a coleccionar más y sobre todo qué temas me interesaban. A mí sí me parece que lo que está pasando en México es muy relevante y que deberíamos de tomar, pues eso, una radiografía, un capturar la imagen del momento en el cual nos estamos desenvolviendo, porque creo que si no lo entendemos nosotros, pues más se les dificultará a otras generaciones. No lo sé, no sé qué vaya a pasar con la colección en un futuro, digo, ahora hablaremos de eso, pero sí creo que para mí es mi punto de vista y te digo, es algo muy autobiográfico el hecho de tener de tener o de tener ciertas piezas, ¿no? Que a mí muchos digo, es que yo soy esto, ¿no? O sea, el rancho, ¿no? A mí o sea, así yo me sentía cuando era niño, ¿no? Ah, el escolta, es que claro, yo fui niño de la escolta y a mí me gusta esa pieza, ¿no? Como que sí veo muchas piezas que además tengo que me gustan porque digo que son grandes piezas, van teniendo una narrativa que viene de mí, ¿no? Y de lo que de lo que a lo que a mí me interesa. Ahora que el arte identitario se ha vuelto pues mucho más importante, creo que justo las narrativas que vienen desde el sur global son importantes, ¿no? Que no vienen desde lo hegemónico, desde lo vertical, sino que estas pequeñas realidades, estas pequeñas intereses, ¿no? Personales, y pues ha sido eso, ¿no? Como un morro que creció en un rancho, que luego se vino a la ciudad y que un poco salió huyendo por la homofobia y por cómo era el rancho, cómo se reencuentra, ¿no? Y de hecho te diría que inclusive muchas piezas son una como especie de catarsis, como una manera de reconectar ciertas cosas, algunas dolorosas, algunas no tanto, ¿no? O sea, sí me interesa sobre todo hacer también un discurso de lo que yo considero no, no, más bien de las cuestiones queer que a mí me interesan, ¿no? Que me interesa abordar y como esta contradicción, ¿no? Entre ser queer y vivir en un pueblo y cómo se lleva de repente este tipo de cuestiones que yo estoy seguro que fue lo que me hizo salir de mi tierra, ¿no? Yo vivía muy feliz, realmente la vida con mi familia y todo no era una vida complicada, pero sí tenía o sea, había cosas que no me latían, ¿no? Y parte también es otro núcleo que iba desarrollándose en la colección. Sí, claro, justo ahorita estoy compartiendo pues el Instagram de la colección, porque aparte es amplísimo, ¿no? Tienes un montón de obras y justo lo que estás mencionando se nota mucho, como esta parte tanto, sí, del pueblo, de cómo es la vida cotidiana, de estas violencias que vemos como desde diferentes puntos. Em, y también creo que mucho se puede como ver esa colectividad que a ti te interesa también, ¿no? Cómo es que en estas obras o en el arte podemos encontrar ecos sobre lo que nosotros mismos vivimos, porque pues básicamente lo que dices también retomando sobre coleccionar artistas vivos,
pues todos estamos en este mismo barco, ¿no? Y todos también estamos compartiendo ese mismo contexto, eso que evidencia tu obra también, digo, tu colección, disculpa, como muy desde estas diferentes lecturas de cada una de las producciones artísticas de los artistas que coleccionas, creo que se ve también pues muy marcado este discurso. Exacto, sí, 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 creo que pues además de esto, ¿no? Encuentras que yo sí creo que los artistas tienen una sensibilidad muy particular y que ellos luego ven cosas que tú dices, ah, claro, ahí estaba, ¿no? Como que, ah, claro, eso de ahí ya había. Y que pues a veces tú no lo has pensado, ¿no? Pero para los artistas sí, sí es algo que les detona una exploración formal y terminan siendo muchos este tipo de piezas, ¿no? O sea, muchas de estas piezas, inclusive por ahí la que está pasando, que es solo un fragmento, el señor que va en el caballo, es el papá del artista, ¿no? Hay mucha gente que piensa que soy yo, ahí no se le ve la cara, ¿no? Que es mi papá, pues, la verdad es que no, ¿no? Es el papá del artista, pero está retratado en un entorno campirano, por ahí si bajas más por ahí aparecerá seguramente la foto. Pues, muchas de estas piezas son eso, ¿no? Son rara vez yo comisiono piezas. O sea, de ojo sí tengo muchas comisionadas. Siempre doy libertad de expresión para y de interpretación del tema. Tienen una idea muy vaga realmente de lo que yo quiero hacer. Y el resto son piezas que yo veo y me detonan, ¿no? O sea, que veo y que creo que están haciendo, narrando algo que a mí me interesa detonar mucho. Perdón, expandir en mi colección, ¿no? Y por eso es que pues eso, que las voy integrando. Que además algo que, bueno, tampoco no le había dicho, básicamente la mayoría de artistas que están en la colección son artistas emergentes, artistas mucho menores que yo, la mayoría, yo tengo 44 años y la mayoría son entre 20 20 y pocos, tengo 30, ¿no? Que también además los vuelve mucho más accesibles. Ahí está la pieza del caballo, y eso, pues si tú lo ves, o sea, podría ser un paisaje, debe ser de Querétaro, de Huimilpan, de donde es Leonardo, pero bueno, podría ser San Juan de los Lagos, o podría ser Irapuato, o podría ser hasta Saltillo, o por ahí algún otro pueblo, ¿no? Como que son cosas que son México, vaya, ¿no? Claro, estas estampas de México. De su surrealismo también creo. Sí, Eh, exacto. ahora que mencionas esta cuestión de los artistas emergentes y de coleccionar artistas vivos, me encantaría retomar la cuestión de la guerrera. Cuéntanos por ahí, pues bueno, nos hablaste un poco de los inicios, pero quizá ampliarlo de alguna otra forma, ¿cómo ves? Y pues realmente La Guerrera nace como un proyecto así como que sin querer queriendo, dice por ahí. Yo cuando conozco a todos, o sea, me empiezo a comisionar piezas, esto que te comentaba, de ojos, algunas las compraba y algunas las empecé a comisionar. Y cuando voy a Durango, veo que hay muchos artistas en Durango, muchos pintores sobre todo, que me interesaban. Y, platicando con Gons, que en ese tiempo, con mi socio, que tampoco tenía galería en ese tiempo, empezamos a hablar, ¿no? Sobre hacer algo, sobre desarrollar algo. Esa fue la primera vez que hicimos algo, que fue en la Feria de Arte Clavo. Y lo que queríamos hacer era algo, o sea, sabíamos que no queríamos hacer, no sabíamos qué queríamos, sabíamos que no queríamos. Y lo que no queríamos era, yo no quiero ser galerista, ni quiero vivir de vender arte, simplemente quería hacer pues un proyecto B, ¿no? Que fomentara el arte. Mi motivación principal era que fuera algo que fomentara el arte y los artistas. Después de mucho tiempo pensarlo, se abre una convocatoria para participar en Clavo, la iniciamos, la aplicamos, nos seleccionaron, colgamos cuadros, colgamos ese neón y esas plantas que se ven ahí, o sea, realmente nos dieron el rincón más feo de Clavo y creo que hicimos mucho ruido, hicimos unas playeras, todo. La verdad es que nos fue muy bien y la gente se emocionó y tuvimos buena respuesta, buenas ventas. Y de ahí empezamos como a idear, ¿no? ¿Qué queríamos? Luego Gonce tiene que salir de su estudio y nos vamos a rentar un estudio en el centro histórico, era un departamento, y ahí eran estudios de artistas y una de las habitaciones era invitamos residentes, empezamos a invitar residentes, aunque no considero que la galería como tal o la Guerrera sea un proyecto de activismo, sí tenemos cuestiones al interior que nos interesa como respetar mucho, como que la mitad de artistas sean mujeres.
Y obvio, pues también somos un espacio, aunque no somos una galería queer, sí somos un espacio que le interesa abrir esas discusiones. Invitamos ese primer año a seis morras y a seis morros, pintores, todos entre muy emergentes, varios de ellos estaban estudiando en ese momento. Algunos tenían ya una trayectoria un poquito intermedia, pero en sus ciudades que aquí todavía no eran tan conocidos. Y fue una experiencia muy interesante porque nos permitió conocerlos, nos permitió también un poco ir viendo qué cosas no queríamos, y creo que parte importante del proyecto ha sido enfocarlo y reducirlo a una cosa muy puntual, porque el proyecto de repente había crecido tanto y éramos como 20 artistas, los dos gestores, etcétera, y hubo un momento donde ya decidimos pararlo un poco y reorganizar el proyecto, ¿no? Y quedamos al final con 5 chicas y 5 chicos que son de varias ciudades del país. Durango, hay 3 de Durango, que es desde donde hay más. Ciudad Juárez, que está Alonso Robles. De Durango son Leo, Memito y Ramona. Y Moni de Oaxaca, que estén viviendo fuera. Pero está también Gibran Turón, que es de Tepic. Está Anaís Vasconcelos, que es de Tijuana. Creo que el resto todos son de aquí. Mariano Paniagua, Johnny, Jonathan García y Alejandra Sieck. Ellos sí son de Ciudad de México. Entonces, un poco por eso también lo que te comentaba, sí nos interesa mucho como proyecto pensar en la descentralización del arte, ¿no? Y que como esta cuestión que no necesariamente forzar al artista que se venga a Ciudad de México para que tenga más proyección, sino que haya proyectos que apuesten por ellos a la distancia, ¿no? Con estas posibilidades que nos dan ahora además las benditas redes sociales como esta, que podemos abreviar caminos, ¿no? Y facilitarnos la comunicación en muchos sentidos. Entonces así fue que al final terminamos. Yo te diría que la Guerrera está enfocada en pintores, básicamente lo que más nos interesa es pintura emergente mexicana, ¿no? Y en las discusiones, y también un poco después aunque todo vino de una cosa de amigos, porque al final nunca hubo como no sé, como una lista de requisitos o algo así por lo cual se fuéramos integrando los pintores, sino más bien vino desde la amistad, se vino forjando desde a una cosa así mucho más, también más padre. Al final sí nos hemos dado cuenta esto, ¿no? Que hay ciertas temáticas que nos interesan, o sea, sí creo que es un proyecto político, que es un proyecto social, que es un proyecto que reivindica la pintura contemporánea, no porque no estaba reivindicada, ¿no? Sino que apuesta por la pintura contemporánea y sobre todo la que se está generando en varios puntos del país, ¿no? Nos gustaría tener más artistas, más pintores de otras ciudades, ¿no? De repente me dicen, oye, ¿cuándo alguien de Guerrero? Oye, yo te quiero comprar, pero quiero uno de mi estado y soy de Veracruz. Y digo, es que no creo que llegue para allá el proyecto, no por falta de ganas, sino por falta de posibilidades. Yo soy médico, digo, ahorita cancelé mi consulta este rato para conectarme, pero pues yo en realidad vivo de la medicina, ¿no? Y todo esto es realmente amor al arte. La Guerrera, si tú ves, no hace una exposición cada 2, 3 meses como Fundación Calosa o cualquier proyecto en activo, sino que elegimos nuestras batallas, ¿no? 2, 3 veces al año, 4, hacemos algún proyecto y justo lo que tratamos de hacer algo muy planeado, muy enfocado, y que tenga que ver mucho con el espíritu de la Guerrera, ¿no? Que es la reflexión y la profesionalización de los pintores y la reflexión de la pintura contemporánea mexicana. Claro, sí. Ahora que mencionas como esta parte de la profesionalización, ¿cuál crees que sea como, no sé, cómo decirlo, como algunos pasos importantes para llegar a ello? ¿De qué manera, pues no sé, quizá desde la guerrera se han tomado estas iniciativas específicamente? Fíjate que justo nos hemos dado cuenta que, pues en las universidades, como todas las carreras, porque te dirá que en medicina es un poco lo mismo, en arte, pues en las carreras de Bellas Artes o como se le llame, depende de la universidad, les enseñan solamente pues teoría, ¿no? O sea, les enseñan a pintar, o a hacer una escultura, o a hacer un grabado, o a tomar una foto, lo que sea que tenga que ver, ¿no? Pero desde una cuestión como muy técnica. E inclusive muchos de los maestros les hablan negativo sobre el circuito del arte, sobre ciertas
sí, como ciertos circuitos, ciertos círculos donde se Claro. comparte el arte contemporáneo. Ujú. Porque, pues, algunos por el resentimiento, algunos por desconocimiento, no sé, pero como que pocos o pocos sí, maestros o gente de la formación que esté encargada de la formación de los artistas se involucra con ellos también en el plano ya, digamos, profesional, ¿no? Yo lo pienso como médico, ¿no? Como médico, aunque tampoco te dicen cómo manejar tu práctica, pues tampoco tienes muchas opciones, ¿no? Es muy claro, ¿no? Vas a un consultorio, te vas a un hospital, trabajas para alguien, o sea, como igual un contador, o sea, cualquiera, casi la mayoría de las profesiones es muy, tienes muy claro, o sea, hay cuatro o cinco opciones, ¿no? Y más o menos, hay un poco más seguramente, pero cuatro o cinco que son las principales. Para los artistas esto es un mundo, ¿no? Además es como muy complicado que te agarre una galería, ¿no? O sea, no es tan fácil que haya una galería que apueste por ti, porque hay muchos más artistas que galerías. Entonces, parte del proyecto, y ahí sí lo abrimos un poquito a más amigos y gente que se acerca de repente y nos pide asesoría. Yo te diría que ahora algo que me interesa mucho es hablar con los artistas emergentes y justo como sentarme con ellos y hablar de esas cosas, ¿no? Cómo manejar tus precios, cómo manejar una exposición, cómo vender tu obra, cómo acercarte a una galería, cómo acercarte a un proyecto, cómo armar tu propio proyecto, ¿no? Como, sí siento que hay un montón de dudas y un montón de interés por parte de la comunidad artística. A mí me encantaría poder acoger a más artistas en mi proyecto, lo cual es tengo, muy complicado, pero yo creo que compartir conocimientos y experiencia a nadie le quita nada. Y a mí una de las cosas que me interesan mucho es eso, ¿no? Hacer este tipo de, mm, pues sí, como acercamientos con los artistas, ¿no? Ayudarlos porque de verdad que a veces sí están muy perdidos. Y luego hay gente que yo considero que tienen muy poca ética. Por ejemplo, galerías extranjeras que llegan con artistas del nivel que yo los manejo, ¿no? Que son artistas emergentes, casi llegando a carrera media, pero de ahí para abajo, y les ofrecen una expo, les suben los precios y al final los dejan ahí con un problemón que es unos precios inaccesibles para un mercado como es el mexicano. Y no, nadie les dice eso, ¿no? Porque pues les doran la píldora que si te voy a subir los precios vas a ganar más y un par de cosas, pero pues al final no les explican bien, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y a mí eso, de hecho, me parece no solo malo, me parece poco ético y deshonesto que tú juegues con los artistas de esa manera. Y yo sí creo que ante todo un proyecto debe ser muy ético y muy claro con lo que quiere y con sus artistas y con la manera en la cual se quiere involucrar con los artistas. Y eso para nosotros siempre ha sido como un punto importante, ¿no? No me interesa lucrar con alguien, ¿no? Yo quiero que todos ganemos, ¿no? O sea, si el artista gana, gano yo, gana el proyecto y todos ganamos, ¿no? Que es como creo que los negocios en general, porque creo que esto es un negocio, se deben de hacer, ¿no? Estar en un punto donde todos seamos felices y contentos y todos ganemos. Y esto por poner un ejemplo, ¿no? De artistas emergentes, ¿no? Pero digo, desde cómo armar un portafolio, cómo presentarse a un proyecto, una convocatoria. Tampoco te voy a decir que soy el que tiene más experiencia en todo, pero bueno, luego también ya he conocido a tanta gente que si alguien me hace una pregunta muy específica y yo no la puedo responder, le digo, mira, pero ve con esta persona, ¿no? Ve aquí, ella te puede ayudar para aplicar un portafolio, a una convocatoria, qué sé yo. Pero sí, yo sí creo que es importante que a los artistas se les atienda de una manera mucho más completa, ¿no? Porque inclusive ahora lo que estamos viendo es que hay gente que ni siquiera ha estudiado, y no es porque eso sea un problema, o sea, que gente que no viene de una escuela de arte como tal, pero como encuentran la manera de insertarse en el circuito de manera mucho más fácil que la gente que viene de las escuelas de arte, ¿no? No hago un juicio sobre si su obra es mayor o menor, o sea, de hecho varios de mis artistas no estudiaron como tal artes plásticas, ¿no? Y para mí eso no es el punto, si tuvieron que estudiar arte o no, sino me quisiera más bien como meter en esta cuestión de que hay sobre todo academias privadas o sí, negocios privados que te venden más esta facilidad, ¿no? Y lo hacen y si tú eres un poquito despierto, te metes, o sea, te metes y logras insertarte en el circuito, digamos, comercial del arte contemporáneo. Pero a muchos pintores
hablando de los que más conozco, les cuesta un montón. Y no porque no tengan calidad, tienen calidad de sobra, tienen una propuesta interesantísima, pero pues por alguna razón no se han insertado, ¿no? Y siento que en parte es por eso, porque estos pequeños detalles, estos pequeños matices ya del medio, que es un poco feroz, es un poco competitivo, luego no todo el mundo los entiende, ¿no? Y muchas veces ni siquiera los tienen claros, o sea, sobre la marcha lo van aprendiendo, ¿no? Como ensayo y error. Sí, claro, yo comparto esto que mencionas sobre que en las escuelas de arte muchas veces se enfocan en la producción o en, no sé, adquirir conocimientos en torno a historia del arte, etcétera, que por supuesto que es importante, pero ya ahora sí que sales al ruedo y pues te enfrentas a la realidad cruda Claro. del mundo, ¿no? También creo que está como esta, pues, idea de que el arte y el dinero no son compatibles, ¿no? Que también es como una cuestión como bien difícil. Creo que también eso pone como muchos obstáculos a la hora de poner precios a tus obras o a tus servicios, etcétera. Entonces también como hablar de coleccionismo creo que también es importante por eso, ¿no? Como de que tenemos esta otra parte que es pues parte de un ecosistema cultural que nos da esta otra visión de cómo esto sí puede ser un bien. Tú comentabas, como es un ganar-ganar. Me encanta esa, pues esta analogía, ¿no? De cómo es que sí, el artista gana, pero tú también como coleccionista y se vuelve pues un ciclo benéfico para ambas partes. Claro, sí, inclusive a mí cuando se me acerca algún amigo o alguna persona, ¿no? Y que me quiere que yo lo asesore desde un punto de vista económico para iniciar su colección, le digo, mira, si lo estás haciendo por dinero, aquí no es. Mm. De verdad, a mí yo ni vendo arte como inversión, ni me gusta ese acercamiento por inversión, ¿no? O sea, y les digo, mira, si de verdad quieres hacer inversión, tráete $1 millón y nos compramos un Warhol, un Tamayo, qué sé yo, y ahí sí es inversión, ¿no? Porque esos cuadros en 10, 15, 20 años se van a quintuplicar, aplicar, qué sé yo. A mí no me gusta vender el acercarte al arte como una inversión económica, sino más bien como este trato de ganar-ganar, ¿no? O sea, yo lo veo con las piezas que yo adquiero. Son piezas que me gustan todas, todas, todas. Y yo tengo una pieza que me gusta y el artista tiene una remuneración digna por su trabajo. Entonces, creo que al final ganamos. Estoy en contra de pedirle a los artistas que regalen su trabajo, ¿no? De pedirles que, ay, es que es para un político, ay, es que es para un espacio público, ay, es que es para una iglesia, qué sé yo. O sea, no, sí, pero al menos dale algo, un pago simbólico significativo por su trabajo, ¿no? Porque pues al final yo veo que el mundo del arte está muy precarizado, y que es complejo, porque no todo el tiempo es lineal, oscila mucho. Entonces, ahora un artista puede vender mucho y puede estar de moda y puede tener mucha fama, pero en 5 o en 10 años, pues vemos, ¿no? Vemos, porque no necesariamente todos los artistas siguen vigentes, ¿no? Las modas cambian, los intereses cambian, el mercado cambia y también mientras más caro te vayas volviendo, pues cada vez se va reduciendo tu nicho de posibles coleccionistas nuevos, sobre todo, ¿no? La gente que ya te conoce y te quiere, pues sigue contigo, pero por eso yo también les recomiendo mucho a los artistas que comiencen vendiendo accesible, o sea, que primero se hagan un grupo de coleccionistas muy amplio, vendiendo mucho y barato, o sea, ahí hay dos modelos de negocio en la vida, ¿no? Vender poquito y caro o vender mucho y barato, y los dos son buenos, no hay ninguno malo ni ninguno mejor que el otro, yo creo, pero yo creo que cuando eres joven sí te conviene mucho más tomarlo con calma, ¿no? Y empezar de a poquito, vender piezas a precios más razonables para que también tus coleccionistas, que regularmente serían gente joven, vayan creciendo contigo y que en el momento que estos coleccionistas también tengan mucho más dinero porque tienen un mejor trabajo, porque su empresa ha ido mejor, porque su emprendimiento ya funciona, qué sé yo, te van a poder pagar también un precio mayor por tus obras, ¿no? O sea, y vas a tener gente que además pues se va a convertir en tus embajadores, ¿no? Una obra de arte que estás vendiendo, pues es una obra de arte que está hablando de ti y por ti en otro lugar, ¿no? Con otras personas. Entonces, a mí no me gusta, no considero, digo, yo no tengo la verdad de esto, pero no considero
una buena apuesta que el artista suba mucho sus precios de entrada, ¿no? Cuando no tiene un currículum tan grande. Creo que eso es una cosa que se tiene que hacer de a paso, a pasito, ¿no? Pero finalmente aquí no hay reglas, ¿no? Como te digo, aquí es más complejo todo y por eso es que cada uno ponemos un granito de arena y una parte de nuestra visión en lo que pensamos que cómo debería de ser, pero pues nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Eso es lo que yo he visto y en lo que creo después de estos años de estar metido en el circuito. Claro, qué visión tan pues interesante. La verdad es que creo que no se habla mucho, por ejemplo, de esto que mencionabas de los modelos de negocio, ¿no? Como de que, bueno, pues ya le puse un precio y ya quién sabe, a ver si me la compran o no, Claro. pero nunca hay una, o bueno, no que nunca, pero no suele haber una estrategia o algo que te permita pues hacerlo sostenible justo en el tiempo. Me gusta mucho esta idea que mencionas de que vas creciendo con tus coleccionistas, ¿no? Como a lo largo del tiempo, justo también estas personas que pues iniciaron, digamos, más horizontalmente, van creciendo contigo y van pues justo difundiendo tu arte y lo que haces y pues ese valor intrínseco como que también de la relación que se tiene pues entre personas, ¿no? Mucho de las reflexiones que también han detonado estar donde estamos en la guerrera fueron el hecho de pensar cómo ahora en el 2025, bueno, en el siglo XXI, con redes sociales, ¿cómo o cuál es el papel de la galería, ¿no? Antes la galería era como esta barrera entre el coleccionista y el artista. Entonces, si tú querías acceder al artista, tenía que ser siempre a través de la galería y pues antes eran teléfonos fijos, o sea, a menos que tuvieras un conocido, era complejo llegar a un artista. Ahora, básicamente, con redes sociales puedes llegar a cualquier artista de cualquier parte del mundo, te puedes comprar obra sin mayor problema, o sea, hay artistas que de hecho se han manejado por galerías y venden a precios estratosféricos, ¿no? Hay muchos modelos de negocio y muchas posibilidades de desarrollarte. Y por eso también nosotros nos planteábamos mucho qué tenía que ser la Guerrera para que fuera un lugar interesante. Eh, y hemos tomado mucho pues, nuestras experiencias personales y de amigos. Y en primer lugar, creemos que la galería tiene que ser un espacio de camaradería, de confianza, de intercambio, de juerga, de, sí, de buena hondez, ¿no? En la vida. Y además también tiene donde tanto artistas como coleccionistas se sientan padres, ¿no? De llegar. Y además también tiene que aportar algo extra al artista, ¿no? Porque, te digo, ya no solamente es venderlo, yo creo que también la galería tiene que tener un plus para que también el artista sea alguien fiel a ti, ¿no? Y que además se sienta representado y comprometido con tu proyecto, ¿no? En mi caso, te digo que ha sido esto al tratar con pintores emergentes, pues ha sido, además de ir aprendiendo con ellos, porque creo que muchas de estas cosas que ahora expreso las hemos aprendido sobre la marcha, en conjunto. También los hemos acercado a curadores, a coleccionistas más importantes, a museos, a espacios expositivos mucho más dignos. Y esto pues ha sido algo que no hacen todas las galerías. Y creo que para mí ahora es mi gran orgullo, es nuestro gran orgullo la Guerrera y pensar cómo la Guerrera es un modelo de negocio que lo hemos hecho fit a nuestras necesidades. O sea, completamente es un traje a la medida que nos hemos inventado. A mí me da perfectamente ya la vida para tener ambas cosas. Me gustaría un día crecer y tener una galería y hacer ferias y así. Bueno, no sé si eso va a suceder en un futuro. Ahora no estoy enfocado en eso, estoy enfocado en afianzar el proyecto, en hacerlo más rentable, más sólido y en mejorar pues eso, ¿no? Todos los defectos y todas las cosas que nos fallan todavía como proyecto, pero te digo, entendiendo que las galerías, yo sí creo que están mudando, están los modelos de venta de arte, digo, el arte se vende ahora ya también en gran medida por internet, entonces, por eso es que si la galería existe como espacio físico o virtual como el nuestro o híbrido como el nuestro, tiene que tener algo que lo distinga y que sea importante para el contexto, ¿no? Para el entorno, no solo para los artistas, sino también para el público que lo consume y para la escena local. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Creo que La Guerrera sí surge también como este espacio, pues periférico hasta cierto punto, pero es muy interesante, pues esta apuesta que ustedes le dan, ¿no? Como de ir acompañando al artista, irle pues aconsejando, también como desde su visión. Por aquí estoy tomando también, bueno, estoy mostrando algunas fotografías que me hiciste a favor de pasarme. Porque creo que también una parte que yo y que mi equipo acá en Calosa observamos mucho en tu colección es esta camaradería, justo lo mencionabas, ¿no? Esta pues sinergia con otras personas. Pues de hecho aquí te conocimos, viniste a una Sí, sí. visita por acá a Calosa y justo esta pues relación que se tiene con el entorno y el ecosistema artístico pues lo va haciendo más, pues lo fortalece, ¿no? Que creo que también, pues, no sé, para mí es como la sal, ¿no? De dedicarse a esto, de estar en esto, como que totalmente, pues el arte no es un objeto, sino es, al menos para mí, también esas relaciones que formamos con las otras personas que pues están ahí y que el arte nos permite, pues, comunicarnos, ¿no? Con ellas. Claro. Sí, al final a mí me emociona mucho la idea de considerarme parte de una comunidad mayor y pensar que estamos haciendo algo pues por México, por los artistas sobre todo, que creo que es lo más importante, que es lo que el origen, el fin y el origen de todo esto. Ya los demás agentes que estamos en en el circuito, en el medio, creo que somos importantes, pero al final el que tiene que llevar todo el mérito y quien tiene que ser retribuido justamente por su trabajo es el artista. Eh, y sí, a mí te digo, me interesa mucho pensar cómo lograr cada vez más esta cuestión de humanizarnos más, ¿no? De que los proyectos sean más humanos, que parecería que todo el mundo lo entendemos, pero no sé, yo veo experiencias de otras galerías importantes en México y fuera, y a veces la gente no es tan, ¿cómo decirlo que no suene feo? Pues no es tan empática con sus artistas, y creo que eso a mí me choca mucho, que la gente no tenga empatía, porque pues al final es una relación laboral, son empleados de la galería, ¿no? De una manera quizá diferente a un empleado godín tradicional, pero pues eso, ¿no? Y como te decía al principio, esto tiene que ser un ganar-ganar para ambos, y si la ecuación no es igual, si no ganan ambos, creo que algo está fallando ahí, que es lo que a nosotros digo, no nos interesa, ¿no? O sea, o es algo por lo que nosotros estamos luchando porque no pase. Sí, claro, comparto mucho esta visión de que hay que hacerlo cada vez más, pues humano y consciente de que estamos tratando con personas, ¿no? Por ahí también tengo estas otras imágenes que me parecían muy interesantes porque, bueno, quisiera saber, por ejemplo, de esta foto, como en cómo surgió, qué estás haciendo ahí. Bueno, algo así leí como que era una cuestión de colectividades, un poco como Y, atañendo a lo que hablamos. sí, esa fue una exposición en RAP 63 con el colectivo El que no mancha no avanza, y nos invitaron a hablar sobre colectividad en la comunidad en el arte, ¿no? Entonces cada uno desde nuestras perspectivas, pues hablábamos de cómo pensamos que la comunidad, o cómo fomentamos la comunidad, ¿no? Y la camaradería dentro del arte, y cómo eso nos funciona y nos articula nuestros proyectos. Yo te digo que realmente hace poco tiempo me invitan a dar pláticas sobre coleccionismo. Es más, esta es la tercera vez que así oficialmente, la primera vez fue con Fundación Calosa y con los hermanos Arul. La segunda vez fue esta que vemos en pantalla, esa, que fue en trámite del año pasado, y esta es la tercera. Pues bueno, también entiendo que soy nuevo en esto, pero sí era sobre hablar sobre la comunidad y sobre la colectividad. Como tú bien mencionabas hace rato, se nota y me da mucho gusto que lo expreses. Mi proyecto, que sí creo que es algo que lo distingue a La Guerrera, que además de todo hay amistad. Siento que aunque pueda haber alguna competencia, es una competencia muy que no afecta a ningún otro aspecto de de la convivencia, y que sobre todo
hemos crecido, no solamente los que estamos dentro del proyecto, sino toda la gente que está muy cercana a nosotros, antes que nada sobre la amistad y luego la admiración al trabajo de todos. Y lea después lo demás, ¿no? El éxito comercial o mediático o lo que sea, pero sí creo que, y para mí es importantísimo, yo siempre les digo que yo hago estas cosas para pasármela bien y porque me encanta y me apasiona y me interesa. Pero si no encuentro la misma reciprocidad, no lo hago, ¿no? Y eso ya nos ha pasado con artistas o con proyectos con los cuales no nos hemos sentido cómodos de trabajar y suspendemos el trabajo, porque yo no, o sea, de hecho, la guerrera como tal a nosotros no nos retribuye, pero tampoco nos quita dinero. O sea, es un negocio que es autosustentable. Con las ventas se pagan a los curadores, las rentas de los espacios, los viáticos, algo de producción para los artistas. Y entonces, digo, yo como no lo hago por negocio, me da toda esta libertad de hacer lo que yo quiero, con quien quiero, de la manera que quiero, y ha funcionado muy bien. Es parte de la apuesta y de lo que creo que distingue a la guerrera de otros proyectos, ¿no? No porque sea mejor o peor, tampoco me quiero meter en esas. Simplemente sí creo que es un proyecto que nosotros hemos ido apuntalando y hemos no diseñado, diría, creo que no sería la palabra adecuada, sino hemos personalizado conforme ha pasado los años, ¿no? Lo que pensaba yo hace 5 años, hace 4, hace 3 y el año pasado ha cambiado en gran medida a lo que estoy pensando ahora, ¿no? O sea, digo, hemos quitado muchas cosas que no nos interesaban, como tener un espacio físico, como tener un empleado, no porque no nos interese, es porque no nos dan tampoco para eso, y eso ha permitido que el proyecto sobreviva y tenga mucha salud, que creo que es de lo que trata. Ahora estamos justo trabajando en la publicación de un libro. Invitamos a los artistas a que escribieran sobre pintura y ya está ahí ya cocinándose casi a punto de salir este trabajo. Entonces también es parte de esto que te digo que nos interesa, ¿no? Que no solamente sea vender o poner los cuadros en un muro y ya, sino que también las reflexiones y otras, sí, reflexiones sobre pintura contemporánea se empiecen a circular desde otros medios como son los escritos. Y además también la otra publicación que me tiene muy emocionado, que esa ya va a salir más pronto todavía, lástima que va a ser complicado conseguirla, un laboratorio de oftalmología que además se interesa en publicar libros sobre historia del arte y sobre coleccionismo. Bueno, tenían un libro sobre la historia de la oftalmología, perdón, no del arte. Y tenían otro libro sobre una colección de estampillas de tema oftalmológico, que además me parece una colección bellísima e importantísima. Cómo se interesaron en hacer una publicación sobre la colección. Y lo van a regalar solamente a médicos oftalmólogos, pero la verdad es que es un libro muy lindo y por ahí a lo mejor consiguen la versión digital, luego la haremos circular. Y muy interesados sobre todo en esto, ¿no? Como es un laboratorio francés, pero en hablar del coleccionismo y el arte mexicano, que eso me encantó, que a ellos les motivara mucho también eso, ¿no? Que no solamente fuera algo tan frío como un libro de ojos en el arte, ¿no? Sino que también hay por ahí un par de ensayos sobre el coleccionismo médico y sobre la historia del arte del ojo en el arte mexicano, que abonan sobre estas ideas, ¿no? De cómo es pertinente una colección ahora, cómo dialoga y cómo se inserta en esta línea temporal de la historia del arte. Claro, Jerry, ahora pues que lo haces evidente, igual ya lo habíamos platicado un poco y que ahí me cayó el 20 esto del coleccionismo médico. Creo que pues todos tenemos como esta visión de que en un consultorio hay obras de arte, ¿no? O hay algo que está ahí en sus paredes, pero el hecho no sé, de conocer a alguien que pues sí, justo está, pues sí, con una búsqueda de investigación estética, pero también con esta otra, pues, compromiso que tienes con la comunidad artística, igual me parece como de que, ok, o sea, son cosas que no están separadas, ¿no? Que todo el tiempo, bueno, que no todo el tiempo, pero que sí se pueden ligar y que está, pues, ahí, ¿no? Como esto de que, bueno, pero pues el arte, ¿qué función tiene? Y quizá no es que sea útil para algo, pero sí tiene un sentido, ¿no? Y sí tiene una pues no sé, un motivo de estar
ahí también rodeándose de esto, ya sea tú en tu casa o en en tu consultorio, y cómo es que pues lo llevas también a la práctica, ¿no? Con esta pues compromiso que tienes con los artistas que acompañas o con pues otras personas con quienes colaboras. Ahorita nos mencionabas sobre estos dos proyectos de editoriales, me parece súper interesante, me encantaría verlos. Ojalá en un futuro podamos pues observar que su contenido. Y en alguna otra charla me comentaba sobre una posible exposición. ¿Eso sigue en pie? ¿Cómo va por allá? Sí, sí, también me invitaron a exponer mi colección en el Palacio de Medicina. Eso así en pañales. Las curadoras vienen en una semana. Pues la colección está en mi casa, que es de ustedes, un poco en bodega y otra parte expuesta. Y de hecho, esto más o menos, bueno, la primera vez que me invitaron a exponer mi colección fue en mi pueblo, en la Casa de la Cultura María Izquierdo. María Izquierdo, que es mi pintora favorita, nació en el mismo pueblo que yo. Wow. Eh, y sí, mudó muy joven, pero pues, bueno, se supone que parte de lo que ella pinta, los circos y esto, pues es como recordando, y la religiosidad también que retrata los altares de Dolores y mucho de esto, pues su infancia, que ella sale como a los 6 o 7 años y se va a Aguascalientes, que tampoco Aguascalientes es algo muy lejano y diferente a lo que pasa en los Altos de Jalisco, o sea, somos parte del Bajío. Eh, y luego me invitan a exponerla en Lagos de Moreno, en la Casa de la Cultura, y ahí salió la idea de exponerla en el Palacio de Medicina, y bueno, han sido... y luego ya mutó que no solamente fuera algo de ojos, sino también ya pensar como la colección de un médico en un lugar, pues sí, muy médico, ¿no? Como es el Palacio de la Inquisición o la antigua Escuela de Medicina, que ahora justo esas son las dos vocaciones que comparte, ¿no? Ser un espacio acaban de abrir una parte nueva que ahí va sobre la Inquisición y sobre lo que pasaba ahí en ese palacio, porque de hecho para eso fue construido, pero en realidad como funcionó como escuela de medicina en el siglo pasado, también muchas de las salas que están ahí montadas de manera permanente tienen que ver con la historia de la medicina en este país. Y muchas de las expos que se hacen tienen que ver con la medicina. Entonces, bueno, estamos ahí planeando esa expo, yo creo que va a salir el próximo año, este año ya no. No, sí, seguro el próximo año, no, 2026 o Ya en se va a algún mes, acabar. si este año ya es imposible. Sí. Pero sí, y también me invitaron Alonso Robles, el pintor que está con nosotros en La Guerrera, tiene un proyecto que se llama Un Dique en El Paso, que bueno, pues están ahí a literal un paso de Ciudad Juárez. También por ahí estamos planeando exponer algo sobre ojos y hablar sobre coleccionismo también, que a ellos les interesa que hablemos de eso allá. Entonces es como los planes, digamos, personales de mi colección para los próximos meses o años, ¿no? Más lo que se vaya ahí acumulando. Sí, claro, qué increíble. Te felicito por estos, pues la verdad son logros, ¿no? También el hecho de que desde pues una búsqueda muy personal estés teniendo estos ecos y resonancias con otras personas y con otros proyectos y que se esté pues poniendo este reflector que la verdad es también bien importante. Y a mí me llena mucho de orgullo conocer y tener como amigos a gente que está igual, muy apasionada con lo que está haciendo y con su coleccionismo. Por supuesto, Salvador y Lorena, que están además muy generosamente invitándonos. También pues los hermanos Arur, Jorge y Naim, que también están muy comprometidos, Georgie y Marcelo también en Monterrey, los Arur en Guadalajara, Elías y su esposa Patti en Mexicali, y muchos otros amigos que menciono a ellos porque siento que ellos también, al igual que yo, además del coleccionismo, tienen una implicación mucho más amplia con el ecosistema, ¿no? No todos tienen galería, o más bien creo que ninguno tiene una galería, pero bueno, ustedes tienen una fundación, Tantan también con Naim en Guadalajara también funciona como un apoyo para artistas, y lo mismo, ¿no? Casa Roja en Monterrey es un proyecto que acoge diversas, además de ser una gran colección, actividades relacionadas al arte contemporáneo.
y Teopati y Elías en Mexicali, que son también dos personas comprometidas con la escena local y de la península, que mis respetos para, pues para toda la gente, ¿no? Y te digo, me llena mucho de orgullo ya, además de todos estos años, compartir amistad con ellos, ¿no? Y no, no solamente ya somos clavados y ñoños del arte, sino también ya ha trascendido un plano personal que me, pues, me llena mucho de orgullo. Sí, claro, igual me da mucho gusto pues escucharte hablar de eso, ¿no? De cómo es que también eso ha enriquecido tu vida pues personal. Y bueno, ahora quisiera abrir el micrófono para quienes nos acompañan por si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer aquí a Jerry. Anímense, estos minutos son para ustedes. A mí me gustaría. Hola, Diego. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igual, gusto. No, bueno, pues muchas gracias por la charla, por todo tu conocimiento y experiencia. Pensé dos preguntas que me gustaría hacerte. En primer lugar, con todo tu camino de experiencia, de reflexiones, de conocimiento de artistas, hoy, ¿qué buscas en una pintura? O sea, ¿podrías definir un poquito, o sea, imagínate que estás en un cuarto de arte contemporáneo, ¿qué es lo que ves en una pintura que te hace detenerte frente a ella? Y segunda pregunta, si hay tiempo, ¿qué consejo le darías a algún artista que vaya empezando carrera o que sea joven, pero de provincia? Así, artista contemporáneo. Ok, gracias por las preguntas, Diego. Bueno, creo que la primera es un poco complicada porque siento que ya gran parte de lo que pasa cuando tú te encuentras con la obra de arte es la intuición, ¿no? Pero evidentemente sí o sea, cuando ya has visto tanto y sobre todo en esta época que vemos tanta imagen en general, ¿no? Fotografía o como el arte que circula por redes sociales, a mí sí me interesa ver las cosas que no se dicen a la primera, ¿no? En cuestiones de temas, ¿no? Como, de hecho, muchas de las piezas que ahora me encantan o los artistas que me encantan, cuando los conocía no, no me gustaban, de hecho me choqueaban mucho, ¿no? Y ya con el tiempo se volvieron y muchos de ellos muy buenos amigos. Te voy a poner un ejemplo, Anaís. Yo cuando Gonzalo y Anaís compartían estudio, yo veía lo de Anaís y decía, "Ay, esto está como bien raro, ¿no? Como esto está como muy... Y güey, ahora Anaís, además de que es muy buena amiga, me encanta su chamba. Tengo pinturas de ella que me encantan. Y sobre todo sí me gusta, o sea, siento que como yo me he clavado mucho en pintura, la técnica, o sea, sí, sí me gusta una pincelada gestual, expresiva, una técnica mucho más contemporánea, como, o sea, a mí ya de repente, pues el hiperrealismo, esta pintura muy sobada o con estas cosas muy como del siglo XIX, pues no me gustan, no, no, no me mueven. Me gusta pintura que se sienta contemporánea, que se sienta actual, que hable de temas actuales y que en técnica tenga también algo que o sea, que sea actual, ¿no? Que sea relevante para las discusiones y los temas de la pintura actual. ¿Y qué consejo les daría a los artistas que están fuera de los grandes núcleos de producción y distribución del arte? Pues primero es que yo siento que ahora tenemos esta ventaja. Yo consumo, por ejemplo, mucho contenido de YouTube de arte y pago YouTube, que es la única cosa que pago, porque hay un montón de contenido. Entonces puedes acceder a mucho de lo que se está haciendo en otros lados, inclusive está en español, ¿eh? O sea, de repente, por ejemplo, el Museo del Prado tiene conferencias buenísimas. El Museo del Prado básicamente es una pinacoteca. Entonces, aunque luego están hablando del siglo XVI y XII y XVIII y de Rubens y de no sé quién, son temas que siguen vigentes porque pues, al final es lo mismo. Yo es lo que siempre les digo a mis pintores. O sea, los problemas que tenían los pintores en el siglo XII, y en el siglo XVIII y en cualquier temporalidad se corresponden con los problemas que tienen los pintores ahora, con muchas de las, o sea, obviamente cambian muchas cuestiones, sobre todo las particulares, pero muchas de las cuestiones generales siguen siendo las mismas, ¿no? Buenas y malas en general. Entonces yo creo que sí es importante eh, venir a las ferias, venir a la Ciudad de México, a lo que se hace aquí, ir a Guadalajara, que también tiene ya una feria de arte muy importante y grande y diversa. O sea, sí venir a las grandes ciudades, no tienes que vivir. Yo me acuerdo que cuando conocí a Leo en Durango, le decía, oye, Leo, pero es que tu pintura está increíble, vente a Ciudad de México. Me dice, ¿pero para qué? Y yo dije,
cabrón, como mamón, ¿no? Y ya pensándolo con el tiempo, digo, bueno, es que tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué diablos todos tenemos que terminar en la Ciudad de México si queremos ser reconocidos, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar que también lo que se genera en otros lugares y en otras poblaciones es igual de relevante que lo que que lo que está pasando aquí? Pero evidentemente comunicarlo, ¿no? Porque siento que si tú estás en Yuriria como tú, pero nunca sales, aunque en redes te abrevie la comunicación, es más lento, ¿no? Entonces, si vienes, conoces, platicas, conoces a algún curador, conoces artistas de tu generación, pues eso te va abriendo caminos y te va abriendo posibilidades de todos los tipos, ¿no? De que proyectos te inviten, de que gente te coleccione, de que te inviten a participar en otros lugares. No me parece tan... No siento que hay un secreto grande, ¿no? Simplemente socializar y moverte en el ambiente. No, y no de tiempo completo, ¿no? Eso, con que vengas una vez al año, dos veces al año, pienso, Ciudad de México, que hay mucho, no tendrías que estar necesariamente aquí viviendo y desenvolviéndote desde acá. No, súper, muchas gracias por el conocimiento de las respuestas. No, gracias a ti. Por allá nos veremos entonces. Te veo pronto. Mm. Excelente. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Em, Hola, hola. Hola, Jerry. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy chido escucharte. Em, yo tengo una pregunta respecto a cómo seleccionan los artistas con Gonzalo, que trabaja, o sea, los que trabajan en en la ¿La guerrera. ¿Cómo guerrera? ha funcionado como esta colaboración entre ustedes? Que siente, o sea, se siente como súper fluida y como muy linda. Y sí, me pregunto cómo la han manejado. Hola, Josefín, gracias por el saludo y la pregunta. Pues fíjate que justo yo creo que se siente así fluido y como una cosa de camaradería, porque de ahí viene. Obviamente, sobre todo más de Gons en un principio, que él era el que tenía un ojo mucho más afinado. Creo que ahora estamos en sintonía. Todo el tiempo con Gons me mando cosas, ¿no? De todos los artistas que te puedas imaginar, ¿no? Y entonces es como, oye, nos gusta esto, y casi siempre estamos en la misma sintonía. O sea, ya tenemos como un un ojo muy afinado los dos, muy sincronizados los dos, como que pues muchos de los pintores que están, casi todos, creo que menos Gibran, todos los conocí a través de Ghost, ¿no? Eran sus amigos, entonces él un poco era esto, pero te digo, el proyecto al principio inició como una idea de hacer algo, ¿no? De estar aquí promoviendo el arte, y esa primera vez que estuvimos en Clavo, que fue así como una cosa, pues, de ocurrencia, se empezó a convertir en algo más serio, ¿no? Y eran amigos, ¿no? Eran de verdad que todos eran amigos, que nos gustaba la obra y sabíamos que nos interesaba lo que se estaba diciendo, pero en un principio, de hecho, ni siquiera hablábamos de que había como una coherencia temática o en técnica inclusive, ¿no? Ahora creo que ya podemos entender mucho más esas conexiones que sí nos llevan, pero vino de la intuición y de la camaradería, o sea, antes que nada éramos amigos, y luego ya después vino el trabajo y la chamba y todo, ¿no? Y te digo, esto ha crecido una comunidad grandísima, o sea, mis primas, Cari, Fátima, o sea, se han involucrado con el proyecto, como mis amigos médicos, Flor, o sea, como que al final esto se ha expandido mucho más y ya ahora todos nos conocemos y todos somos parte como de esta comunidad, pero viene de una cosa totalmente intuitiva. Yo creo que mucho de lo que ha pasado con la Herrera es que hemos tomado intuitivamente muchas buenas decisiones. Digo, ¿qué voy a decir yo de mi proyecto, no? Nadie vende pan frío, pero creo que sí, viendo también que nacimos en pandemia, en un tiempo muy raro, y viendo que nacimos varios proyectos muy similares, y muchos de ellos tristemente han tenido que suspender. Uy, Bueno, al parecer tuvimos un problemita técnico. Vamos a esperar un poco para ver si Jerry puede volver a conectarse.
Sí. ¿Ya te saliste? Ok, me dice que se reincorpora en un minuto. Tuvo un problema con su celular, se descargó, pero ya viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta extra que quisiera hacer? O ya. Bueno, me parece que ya, ahorita ya nada más. Se reincorpora Jerry, perdón, para agradecerle y despedirnos. Perdón que se me descargó el celular, es que no pudimos conectarme desde la compu y no había visto que el celular estaba descargando. Pues bueno, creo que ya había terminado más o menos de explicar cuál era lo que unía a los guerreros. Solo como comentario, entonces, de lo que veo tanto de tu práctica como gestor y como, pues, no te gusta la palabra galerista tal vez con la Guerrero, pero pues con este ¿Cómo lo proyecto que soy? tienes como el de coleccionista, te estás guiando muchísimo por la intuición. O sea, tú te decías al inicio de que una obra cuando te toca, o sea, como que te llama, ¿no? Y está para ti. Sí, Eso me parece muy lindo. O sea, ahí como que tienes una práctica como mucho más guiada por justo esta intuición que por ejemplo, el hecho de estar documentándote. Bueno, decías que estás viendo muchas cosas en YouTube, pero como que es más de contacto humano y hasta, o sea, tanto con los artistas como con la obra que otra cosa. sí, 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 completamente. Digo, yo toda mi vida me ha gustado el arte, siempre que viajo, viajo a museos, leo mucho de arte, consumo mucho arte en general, pero ya directamente mi aproximación al arte contemporáneo, porque me gusta mucho saber de arte en general, o sea, me gusta mucho el arte gótico y el arte barroco y el románico y el renacentista y lo que tú quieras, ¿no? Egipto me encanta, o sea, la historia también me apasiona mucho, que era lo que decía hace rato, ¿no? Como que todo esto que a mí me ha interesado por estos años lo he intentado como focalizar en algo, pero yo sí creo que al final de todo, o sea, al final yo no tengo como esta idea de hacer una colección de arte flamenco o arte de los países Latinoamérica, o sea, como que, porque inclusive ya han anexado piezas de Latinoamérica, ya ahora hay guatemaltecos en la colección, entonces como que no hay una idea rígida, sino más bien todo lo que me vaya resonando y con lo que yo me vaya sintiendo cómodo de ir anexando y que amplíe la narrativa que quiero decir. Me encontré con una obra de Diego Ventura, ahora que estuve en Guatemala, que eran unos machetes de migrantes que él intervino con unos poemas mayas. Diego Ventura es un artista maya de guatemalteco y claro que me los traje, dije, oye, estos machetes, o sea, yo vengo, mi familia es migrante, mi papá fue migrante, o sea, mis primos y tengo una gran historia con la migración, ¿no? O sea, y es más o menos una historia parecida. Igual compré unas pinturas de Esther Misa, que también es otra indígena guatemalteca, que habla sobre la violencia, pero de hace 20 años y son unas narcofosas y así que dices, güey, esto es México en el 2025, ¿no? Entonces, esas piezas vienen como por esto, ¿no? Porque ya las veo y digo, ah, esto me interesa porque es esa narrativa dicha desde un guatemalteco indígena, me resuena igual a mí, o sea, y por eso es que va creciendo, pero no con una idea planeada, ¿no? De que, ay, ahora voy a abrir a Latinoamérica, sino se va dando, ¿no? Los conocí, fui, los vi y tal, entonces, por eso es que sea, o sea, es un poco más lo que va atrayendo las piezas a la colección. Gracias. De nada. Excelente. También por ahí en el chat nos preguntan si se va a subir la ponencia a YouTube. Estamos grabando, sin embargo, tenemos que checarlo, pero les puse también ahí nuestras redes sociales y nuestro sitio web para que si todavía no lo hacen, pues nos sigan y puedan enterarse de todas las actividades que tenemos, ¿va? Y bueno, ahora, dime. No, que muchas gracias. Pensé que ya
Bueno, quisiera aquí mostrar esta última imagen de justo Jerry en la exposición pasada en Fundación Calosa. Tuvimos un solo show de Shiharu Shiota y bueno, la traigo a tema pues justo para agradecerle a Jerry por pues por esta gran charla. Estoy muy contenta y hablo por mi equipo de que estamos también muy felices de poder abrir estos diálogos en torno al coleccionismo. Creo que escuchar hablarte, Jerry, sobre tu colección es saber que el coleccionismo, más allá de un acto de adquisición, pues es un acto también de responsabilidad y afecto, pues hacia otras personas y hacia la comunidad artística y que a la vez es un reflejo, ¿no? También puede ser algo muy, pues, autodescriptivo y autobiográfico. Entonces, es una visión que pues valoramos muchísimo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu atención y también quisiera agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias a todos por conectarse y por su interés. Y gracias por la invitación a Fundación Calosa. Gracias, Fer. Gracias a Salvador y Lorena también por este gran esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera justo hacerles la invitación hacia las siguientes actividades que tenemos. Este serie de platiquitas de coleccionismo, bueno, esta es la primera. Tenemos el 21 de noviembre una segunda charla online por este mismo canal, bueno, Zoom. A las 5 también, por ahí en el chat les dejo el link. Vamos a tener una charla con dos coleccionistas que son de Querétaro. Es una pareja que colecciona mobiliario mid-century, pero también obras de arte emergente. Entonces es muy curioso ver cómo es que han pasado anécdotas loquísimas, pues para tener su colección con la que también habitan. Una de ellas pudiera ser que consiguieron en Marketplace, sí, pues en Facebook Marketplace un tapete gobelino así rarísimo de los setentas que después se encontraron en una exposición de LIMS. Entonces fue como de que, ok, espérate, ya sé de quién es este artista, y bueno, vamos a hablar de más anécdotas que nos van a estar contando. Acuérdense, esto es el 21 de noviembre a las 5. Y también para dar cierre pues a esta pues ciclo de coleccionismo, el 5 de diciembre vamos a hacer el cierre de la exposición actual aquí en Espacio Calosa. Nosotros estamos en Irapuato, Guanajuato. Ojalá puedan acompañarnos. Es un cierre muy especial porque vamos a hacer también un recorrido digamos, el último recorrido por la exposición, pero con el muy insólito añadido de que vamos a hacer un recorrido con la coleccionista de las obras de arte que integran a esta exposición. Entonces, ella es Lorena, quien también es la fundadora y directora de este espacio. Y bueno, va a ser ahí francamente chismecito de cómo se adquirieron estas obras y de anécdotas con los artistas que la conforman. Es una expo colectiva. Tenemos ahí chisme de Teresa Margolles, de Ana Segovia, de un montón de artistas. Entonces, pues ojalá puedan acompañarnos. Acuérdense, eso es el 5 de diciembre a las 7. Ese es un evento presencial y pues ojalá puedan acompañarnos en ese momento también para brindar y para seguir celebrando el 9º aniversario de Fundación Calosa. Entonces les agradezco muchísimo. Gracias, Jerry, y gracias a todos los participantes y asistentes a esta reunión. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien, gracias.